Para quienes vivimos en el sur, qué duda cabe que esta es una noche especial, con una madrugada también destacada. Estamos para algunos en la noche de San Juan y para otros el Año Nuevo Mapuche. ¿Qué es lo que nos une en esto tan especial? Es lo que queremos hoy día conversar con ustedes en Araucanía 360 especial, en esta jornada que ya lo decíamos, lo destacamos por los simbolismos que tiene precisamente en unir culturas. Y hoy vamos a estar conversando con un entretenido set de invitados. Partimos por la dama, Natalia Cañugán, quien es investigadora, antropóloga social por la Universidad Academia Humanismo Cristiano, magíster en Desarrollo Humano, Local y Regional por la Universidad de la Frontera, con especialización en el ámbito de las políticas públicas. Desde muchos años dedicada al trabajo y la investigación en pueblos originarios, en especial en el pueblo mapuche. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera. Le damos la bienvenida a UFRO Visión. Natalia, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Ay, May, Pulamien, muchas gracias a ustedes por la invitación esta noche a conversar. Y vamos a estar conversando harto porque está también integrando este panel Pedro César Cayuqueo Millaqueo, hombre nacido en Puerto Saavedra, es periodista y escritor chileno, Premio Municipal de Literatura de Santiago el 2018, hombre que pasó también por la Universidad de la Frontera con distinciones en el Premio al Periodismo Iberoamericano Samuel Chevik, y además tiene sus publicaciones Solo por ser indio y otras crónicas, Crónicas Mapuche el 2012, La voz de los Lonco el 2013, Historia secreta Mapuche el 2017, Porfiada y rebelde es la memoria 2018 y Crónicas Mapuches 2018, que fue la que encontramos. Seguramente hay más. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos también. ¿Qué tal? Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien. Un gusto estar en contacto acá desde la zona central. Bueno, y desde la zona central, pero con la idea de volverse aquí a la Araucanía, está Vicente Painel Seguel, quien es cooperativista, mapuche, académico universitario, oriundo de Nueva Imperial, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, fue dirigente de la FECH, magíster en historia y candidato a doctor en ciencias para el desarrollo estratégico. Participó en la última elección de gobernador regional de la Araucanía con una interesante votación. Vicente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le aseguro que terminamos antes que el bus parta de Santiago. Marimari Pulamien, Pupeñi, Chaltumay, Cumemoñán, Compuche. Lo decía en la introducción de este programa, una noche especial, Noche de San Juan, Año Nuevo Mapuche. ¿Qué nos encuentra y qué aún está pendiente? Y quiero partir inmediatamente contigo, Vicente. ¿Qué es lo que recordamos precisamente en esta noche y lo que va a ser también parte de la madrugada de este 24 de junio? Bueno, es un fenómeno físico propio del hemisferio sur. Inti Raymi, el Huiñoy Tripanto, Huetripanto, que se le conoce por la sociedad mapuche, pero que en definitiva nos marca, digamos, el fenómeno que es conocido como Año Nuevo, o una devuelta del año en una visión más circular, como la es propia a la andinidad y en singular a la sociedad mapuche. Y bueno, a propósito de eso, por supuesto que es una invitación también a repensar el tiempo. Los cambios y las transformaciones de la realidad, ahora momento constitucional y proceso constituyente, implican también la modificación de visiones calendarias. No es extraño, bajo esta lectura, que por la Alameda hayan desfilado huipalas, huenufoyes y huenulfe, un poco sustituyendo inclusive a la bandera chilena. Pensar el cambio de la vida y la transformación de la realidad implica también un cambio en la clave del tiempo, en las concepciones del tiempo. No son pocas las revoluciones que han comenzado en su toma de Bastilla o del Palacio de Invierno del año cero, cuando acontecen estos fenómenos. Así que el Huiñoy Tripanto, el Huetripanto también es una invitación a la sociedad en general a repensar
la cuestión del tiempo y cómo, digamos, nos reencontramos en esas nuevas perspectivas también. Seguramente con Pedro Cayuqueo pudiéramos un poco explicarnos esta mirada desde la literatura y que ha recorrido un poco la vida, la historia de los pueblos originarios, particularmente los mapuches. Pedro, el significado que tiene esta noche que estamos viviendo. Bueno, hay un significado profundo en torno a lo que implican estas fechas para los pueblos originarios, pero hay que hacer la aclaración que es muy probable que esta noche en particular sea más interesante para el mundo Winca que para el mundo mapuche, porque ellos son los que conmemoran la noche de San Juan y nosotros más bien celebramos el solsticio de invierno que sucedió el día domingo, en la noche. Entonces nosotros estamos más bien preocupándonos de que la festividad o la conmemoración esté acorde a cuando sucede el fenómeno. De hecho, el feriado que se estableció tiene también esa característica de feriado móvil para que corresponda con el día que corresponda al solsticio de invierno que varía cada año. La fecha del 24 de junio es más bien una construcción que el Estado instaló como Día Nacional de los Pueblos Originarios y que coincide con esto de la festividad del San Juan. Yo tengo recuerdos de niño de esa tradición también que llegó a los campos mapuche, porque somos fruto también de cruces culturales, pero creo yo que a nosotros nos corresponde más bien visibilizar y fortalecer la idea de lo que entendemos por este nuevo ciclo que comienza y que el Peña y Vicente también lo planteó de esa forma. Aquí hay un retorno, hay un nuevo ciclo donde vuelven las lluvias, vuelven las aguas, dejamos atrás meses de sol, de calor, dejamos atrás meses de sequía, dejamos atrás los tiempos de las cosechas y nos vamos al tiempo de las lluvias, el tiempo de los nuevos brotes, y esa es una alegría y los pueblos originarios así lo entendemos. Entonces, ojalá que vayamos celebrando cada vez más esta conmemoración propiamente original de estas tierras y la noche de San Juan con todas sus características de fiesta religiosa, de fiesta pagana, como quieran llamarle, vaya siendo más bien anecdótica en el futuro. Sí, Natalia, yo conversaba esta semana con Juan Yanculef, que me explicaba también el sentido que tenía esta fecha. Y es tan cierto lo que dice Pedro, que él dice que en una oportunidad, acompañando a una comunidad, a algunas autoridades, una de las personas que estaba en los hogares que visitan, les dice, y comienza él a hablar del Año Nuevo Mapuche, y ella le dice, ¿para qué me viene a hablar del Año Nuevo Mapuche? Esto es la noche de San Juan. Mi abuela y mi padre siempre me hablaron de la noche de San Juan. Ahora ustedes están invitando a eso. Hasta eso puede llegar la profundidad del tema cultural, Natalia, que de alguna manera transformamos el pensamiento de los propios pueblos originarios. Exactamente, o sea, lo que aquí tuvimos y se vivió en este territorio fue un proceso de despojo de la cultura, de los sistemas de creencia y de las formas propias de los pueblos, en este caso del pueblo mapuche. Y ante esas situaciones, los pueblos lo que hacen es tratar de, por así decir, cobijarse o tratar de resguardar su cultura, y en este caso se traslapa o se utiliza más bien este San Juan como una forma de poder mantener prácticas culturales, pero que a ojos de esta sociedad occidental que se estaba imponiendo, es como que se está cumpliendo con lo nuevo, por así decirlo. O sea, se camufla dentro de este San Juan lo que era la celebración del solsticio, este cambio de ciclo. Y el tema es que efectivamente al pasar los años se va permeando y se va perdiendo a veces, o no necesariamente se transmite esa historia de qué es lo que se estaba celebrando
y por eso es que se llama este sincretismo, en que finalmente tenemos prácticas asociadas a un santo católico, sabemos que en la zona central hay todo un tema del estofado de San Juan, hay otra forma de celebrarlo, pero acá se mantenían ciertas ritualidades como era, por ejemplo, el baño en un río, en un curso de agua, que las familias lo hacían y lo siguen haciendo como forma de mantener su cultura. Y lo importante de hoy en día es que se visibilice que son dos situaciones y dos fechas totalmente distintas. Como bien decía Pedro, esta noche para la zona central, de zona más campesina de este país, efectivamente van a estar celebrando la noche de San Juan, haciendo las pruebas que todos conocemos, pero el pueblo mapuche está viviendo este cambio de ciclo desde el solsticio que comenzó el domingo, algunos lo alargan durante varios días, en todos los territorios cambia, pero lo importante es que tenemos dos situaciones que están ocurriendo, ambas válidas y ambas importantes para las culturas que las viven y que las mantienen. Cuando de pronto nos vamos refiriendo al tema de estas conmemoraciones y de la cultura de los pueblos originarios, seguramente por nuestra ubicación geográfica siempre estamos asimilando esto a el pueblo mapuche. Sin embargo, hay antecedentes, Vicente, de cómo, por ejemplo, los pueblos originarios en el norte de nuestro país también están participando, y no solo en el norte de nuestro país, también los países vecinos, los pueblos originarios, también recuerdan esta fecha de manera especial. Sí, claro, en Tiahuanacu, para el solsticio de invierno, efectivamente ocurre una ceremonia a estas horas y a estas alturas de Estado. Es importante también destacar la magnitud política de lo que sucede en Tiahuanacu ahora en los solsticios de invierno. ¿Ya? Hay una dimensión ya de Estado, me refiero específicamente al Estado plurinacional. Ahora, fíjense los detalles. Por ejemplo, cuando viene un perrito solo, en el campo se le dice Kichu Leimi. Kichu es solo. Kichu, gaucho, guacho, guaso. Solamente el alcance fonético. Entonces, ¿de dónde? Nosotros sabemos, por historia oficial, que la reforma agraria era porque los latifundios estaban ociosos. Bueno, ¿y cómo se alimentaban las ciudades al norte del Biobío? Al norte del Biobío, de las antiguas mercedes de tierra a los pueblos de indios, que al venderse a partir de 1823 se produce un dinamismo de pequeña parcela agropecuaria que termina por abastecer en ese dinamismo. Nosotros sabemos en economía que muchos chicos mueven más la economía que pocos grandes, ¿sí? Abastecían las ciudades. Entonces, la cultura chilena no es muy occidental. Estamos bajo un manto colonialista, por supuesto, eso Pedro lo relata súper bien en sus libros, pero ojo que la chilenidad no se puede entender sin las nacionalidades indígenas, digamos, bregando o pujando en su resistencia cultural, a veces underground, otras veces bastante visible, bastante evidente, y en el fondo otorgando la sustancialidad de esa chilenidad. Entonces, en esa mixturación es donde surgen las oportunidades de mañana, porvenir y futuro. Por eso, digamos, nosotros podemos pensarnos como sociedades convivientes del sur, del cono sur, y tener futuro esperanza de un desarrollo sustentable y sostenible. Por eso el Kumé Muñén o el Sumac Caixay, el Sumac Camaña, ¿no es cierto?, el buen vivir, es una posibilidad efectiva de convivencia democrática y de modelo de desarrollo sustentable y sostenible. Entonces, es bien interesante darse cuenta que la chilenidad no viene de los barcos, ¿ya?, sino que nace de los Andes. Interesante. Y en eso, Pedro, usted que ha recorrido la historia, usted que ha recogido en el mundo de la literatura la cultura de los pueblos originarios, particularmente el mapuche, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Estamos todavía muy lejos de poder ir concretando esta herencia cultural que en definitiva también el país de alguna u otra manera va descubriendo poco a poco? Yo creo que estamos en un momento bisagra entre un viejo tipo de sociedad que tenía mucha herencia colonial, mucha herencia incluso racista, que nos tocó vivir, al menos a mi generación, siendo niños, y a la de nuestros padres, mucho más todavía,
estamos en un momento bisagra entre esa vieja sociedad chilena, que conservadora, proclive a los autoritarismos también, temerosa de la autoridad y bastante obediente y cercana a gobiernos fuertes. Eso es algo muy chileno, esto de que hay una predisposición de la ciudadanía chilena, al menos hasta hace poco tiempo atrás, a gobiernos fuertes. Creo que estamos en un momento bisagra de un cambio cultural muy potente en la sociedad chilena que hemos observado en los últimos años, principalmente en las nuevas generaciones, que vienen bastante libres y bastante curiosas respecto de su entorno cultural, de su entorno también social. Y ese nuevo Chile que está floreciendo y que está brotando hoy día en distintos procesos como lo constituyente, como el estallido social, como también el florecimiento de expresiones de organización social distintas a las que habían hasta hace poco, en fin. Ese nuevo Chile, yo tengo la impresión de que va a moldear un tipo de sociedad distinta en el futuro. Yo soy optimista, muy optimista del futuro. Soy optimista de los tiempos que estamos viviendo, de hecho. No tengo motivos para ser pesimista, todo lo contrario. Estamos viviendo un momento excepcional, que para un cronista que escribe sobre estos temas es fascinante, y también con un florecimiento de las naciones originarias que es evidente. Es evidente que estamos en un momento de florecimiento en distintos ámbitos, en lo cultural, en lo político, en lo ideológico, también en las artes, en las letras, en la academia, en la dirigencia política, líderes jóvenes que están atreviéndose también a competir electoralmente en distintos ámbitos, lo que hizo el Peñi Vicente en la candidatura a la gobernación, lo que hizo el Peñi Levi, en fin. Yo creo que estamos en un momento muy, muy especial y hay que ser como las lluvias, pues hay que regar ese campo para que florezca esta buena semilla. Hay una buena semilla en la tierra y hay que regarla aportándole nutrientes, aportándole un buen nutriente para que esto avance por un camino, digamos, de buen vivir. Natalia, lo decía Pedro, estamos cambiando la forma de comportarnos y los pueblos originarios de alguna manera también están evolucionando en ese sentido, ya no estando en esa mirada de solo obedecer. Eso refleja esa cultura, viene de algún lugar. ¿Cómo viene el origen de nuestros pueblos originarios en Chile y su vinculación en el hemisferio? ¿Hay alguna herencia de dónde rescatan esa forma de ser? A ver, los pueblos indígenas en general en Latinoamérica, Viayala, en Chile, siempre han tenido, por así decirlo, formas de resiliencia ante los procesos sociales que se viven y ante los procesos de instauración de los estados que se vivieron, y que fue como el momento de mayor, o que lo que da el origen a la actual pérdida de prácticas y las imposiciones. Los pueblos, es súper importante, siempre han estado presentes en la palestra, por así decirlo, en las discusiones políticas, en los espacios de negociación, de organización, y yo creo que hoy lo que más bien tenemos es mayor visibilidad de estos procesos y quizás una apertura más de, en este caso, la sociedad chilena o las sociedades de los estados nacionales hacia ver la participación y la representación de los pueblos. Sin ir más lejos, así como bien mencionaba Pedro, hoy en día tuvimos candidatos mapuche, el mismo Vicente que nos acompaña a la gobernación, están los escaños reservados, electos para la nueva escritura de la Constitución, pero el pueblo mapuche tuvo diputados el año 1920, o sea, tenemos una participación política bastante activa, y que hayamos tenido como pueblo diputados el año 1920 es sumamente importante si consideramos que el Estado chileno terminó de asentarse en este territorio
territorio recién a inicios de 1900. O sea, se instala el Estado y a los 20 años ya están participando activamente, negociando, dialogando, demandando. Entonces, más bien lo que hoy tenemos es que la sociedad chilena está ampliando la mirada hacia los pueblos, se está dando cuenta que somos actores que siempre han querido incidir en su desarrollo y en la forma, en cómo también se relacionan con esta sociedad mayoritaria y con el afán de construir. Y también son procesos que se dan en toda América Latina. No olvidemos las movilizaciones de los años 90, cuando se cuestionó y se tensionó los 500 años de lo que hasta entonces era el descubrimiento de América. Fue un movimiento global en toda Latinoamérica. Tenemos los zapatistas, los movimientos en Ecuador, el mismo surgimiento acá en Chile de mucha movilización. Entonces los pueblos también siempre están actuando acorde a los tiempos y los contextos sociales y políticos de la sociedad macro. No están aislados como a veces se hace creer, sino que son sujetos sumamente activos de su desarrollo y de los desarrollos de las sociedades en las que están insertos. Pedro, yo sé que usted tiene que irse en 10 minutos más, así que quiero volverlo a consultar respecto de lo que precisamente estamos conversando. Esto de declarar el Día de los Pueblos Originarios en Chile es una señal, se ha dicho, no es suficiente, pero hay un avance en esa línea, Pedro. ¿Cree usted que eso es una señal importante que se está dando como país? Sí, a mí me pasa con Chile algo bien curioso. A mí me pasa que nunca podemos celebrar los avances que se dan porque son avances que llegan muy tarde. Ya no dan ganas de destapar champaña cuando llegan los anuncios porque han demorado tanto tiempo. El feriado del 24 de junio, por ejemplo, es un feriado que se viene demandando hace al menos 3 décadas y que fue promesa electoral de cuánto candidato Winca apareció en escena. Entonces, cuando ya sucede finalmente, uno ya, digamos que no alcanza a celebrar porque ya siente que ya era el momento en que debía suceder, si no era una vergüenza. Ahora hay que ver la parte medio llena del vaso. Que exista un feriado es importante porque muchas comunidades, muchas personas, el millón de indígenas que hay en Chile, van a poder tener la posibilidad de asistir a sus ceremonias, a sus actividades, a sus ritos que celebran este día, sin tener que estar, digamos, atrapados en sus horarios laborales o académicos. Eso es muy importante, es algo que no podemos menospreciar. Y creo yo también que da la posibilidad de que la sociedad chilena también, al tener el día libre, pueda ser invitada a participar de este tipo de ceremonias y actividades. Tiene que ser una fiesta intercultural, tiene que ser una fiesta donde también logremos utilizarla como una excusa para juntarnos, para conversar, para conocernos, para ir nutriéndonos mutuamente. Así como a nosotros nos invitaron por demasiado tiempo a realizar la prueba de San Juan en la noche. Yo cuando niño acompañaba a mis amigos y íbamos al campo, hacíamos pruebas, veíamos la higuera, se aparecía el diablo, en fin. Todas esas cosas que se hacen en San Juan, bueno, nosotros tenemos aptitudes interculturales. A Chile le faltan aptitudes interculturales y aquí hay una posibilidad concreta de un feriado interesante para establecer esos puentes tan necesarios de comunicación entre culturas. Así que yo valoro el feriado, tarde, pero llegó, y creo que incluso me parece que no eliminar el feriado del 12 de octubre fue una buena medida, porque el feriado del 12 de octubre también el movimiento indígena lo ha transformado en una fecha simbólica de resistencia continental. Y ese día se hacen marchas, actividades, que es bueno que se hagan en un día feriado. Perfecto. Esa es entonces el argumento para mantener ese feriado desde su punto de vista, Pedro, porque estuvo ahí entrabado la conversación o la negociación casi una semana, se eliminaba o no se eliminaba. Y como usted dice, bueno, estuvimos en un feriado casi express, dije, un día viernes, el lunes va a ser feriado. Entonces, de repente, comparto lo que dicen, en el sentido de que las cosas llegan, bueno, seguramente el próximo año puede hacer esa
esa buena disposición a lo que usted dice, que no sea solo un feriado, no solo sea descansar, sino que también las generaciones actuales y las que vienen puedan saber por qué estamos ese día descansando o participando de una actividad determinada del mundo indígena. Exacto. Y ojalá, como decía el Peña Vicente respecto de Bolivia, y también sucede en Ecuador y otros estados con mayor reconocimiento de derechos indígenas, ojalá también existan actividades quizás de tinte más bien oficiales, de que las autoridades, ahora que vamos a tener gobernador regional, que las autoridades también se involucren en este tipo de hitos que son claves para nuestro pueblo. Y yo espero que el nuevo gobernador, que representa un sector político que tiene relaciones complejas con nuestro pueblo, tenga la sabiduría y la altura de miras también para lograr ser un puente de comunicación y no un obstáculo. Sí, no es menor, de una autoridad elegida por los habitantes de la región va a tener que precisamente empatizar con lo que la región estima que es correcto o que a la línea que hay que estar apuntando. Pedro, antes que se vaya, cuénteme cómo está la línea de la escritura. ¿Hay algo por ahí? Pensando, veo al final la historia secreta mapuche. ¿Hay algo más que se viene? Ahí está. Lo tiene al lado. Bueno, la fallida candidatura constituyente me permitió ahora volver a los libros. Estoy de vuelta en los libros, estamos de vuelta en la escritura, así que estamos trabajando el tomo 3 de Historia Secreta Mapuche, donde vamos a entrar de lleno al siglo XX, al siglo de esos diputados que mencionaba la Lamián Cariguán. Así que estamos muy entretenidos investigando, escribiendo y esperamos que poder lanzarlos a fines de este año o a comienzos del próximo. Así que estamos de lleno de vuelta en la labor que más me gusta y me convoca, que son las letras. ¿Arrepentido de haber estado en la arena política? No, son aprendizajes bonitos. Mucha gente me dice, ¿por qué no fuiste en los escaños? En fin, la verdad es que me interesaba hacer esa pedagogía acá en el distrito donde estoy viviendo y fue muy interesante hacerlo. Ahora, creo sí, quizás el Peña Vicente piensa distinto, creo sí que los que tienen el gen de la política se les manifiesta mucho más jóvenes que nosotros. Yo tengo ya 45 años, nunca fui dirigente político, más bien así juvenil, entonces yo creo que uno tiene que pastelero a tus pasteles. Y a mí, yo estoy en el mundo de las letras, de la cultura, y creo que ahí debo continuar. Perfecto, Pedro, cuando usted estime, nos deja nomás, porque usted me advirtió que tenía un compromiso a las 20:30, así es que seguimos ahí hasta cuando usted quiere. Se va ahora. Sí, un saludo a todos ustedes y que tengan una buena conversación. Muchas gracias. Pedro Buen retorno, Peñi, al sur. Muy bien. Vicente, a usted lo aludieron directamente. Usted estuvo en la arena política, fue como candidato a gobernador regional, no obtuvo pocos votos, estuvo una muy buena votación. ¿Qué experiencia le dejó eso, Vicente? Bueno, yo sé que represento poca edad, pero tengo 40 años. Tengo 40 años. Eso a propósito del comentario de Pedro. Soy de la misma generación que Pedro, lo que pasa es que tengo un rostro de niño, eso es, soy una especie de principito, ¿te fijas? Un admirador del principito, más que nada. Mira, para nosotros que laboramos en este empeño de la banca mapuche, de la cooperativa ahorro y crédito endógena mapuche Cumemoñén, lo más importante de esta experiencia es la red de redes. En definitiva, las posibilidades de lo que nosotros denominamos Kizun Ngun Rupú, que es el camino independentista económico o el camino de la liberación económica, implica necesariamente una acumulación de fuerza económica de mucha gente, ley de grandes números. Por lo tanto, la mayor tributación en términos sociales y políticos de esta campaña fue adquirir precisamente esa suerte de raíz rizomática por toda la región
y amistades y simpatías un poco más allá inclusive. Así es que ese es básicamente el tema. Por supuesto que a nivel programático podemos instalar algunas ideas fuerza importantes, como que este modelo centralista en Temuco no resiste, como que hay que democratizar y volver una equidad territorial como condición sine qua non para el desarrollo, digamos, de todos lados en la región, y que en gran medida las tremendas asimetrías entre Mayeco y Cautín, que a su vez se vuelven geométricas porque hay un sinnúmero de asimetrías en la sociedad regional, sin duda requieren la equidad territorial como un elemento distensador que abra espacio a eso que al inicio decía. Esta es una oportunidad para pensar el tiempo de otra manera, ¿sí? La ubicación en el espacio-tiempo implica o la concepción del empleado, el subalterno, o la condición del emancipador, de lo que muchas veces se denomina emprendedor, del que toma el trabajo con sus propias manos, le da valor, crea valor. Hay un momento de deflexión importante y en ese sentido el solsticio de invierno, fíjate qué fuerte. Nosotros estamos acostumbrados a ver películas norteamericanas en donde el Año Nuevo y la Navidad es en invierno, porque todo el mundo, el solsticio de invierno es el Año Nuevo, y el solsticio de invierno en el otro hemisferio es en esa fecha. ¿Y por qué nosotros nuestro Año Nuevo es en el verano y no en el solsticio de invierno como en el norte sí lo es? Porque estamos colonizados. Entonces es un momento de deflexión en donde, por ejemplo, en términos económicos, es un imprescindible para la creación de valor. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de transición del commodity a la creación de valor, revolución tecnológica, implica otras concepciones de tiempo, es una dimensión ontológica, y la sociedad mapuche aporta a esa otra manera de ver las cosas, en donde el tiempo se alternativiza, se vuelve diversidad, y nos muestra otras maneras incluso de mirar el espacio, en donde el oriente es más importante, en donde el sur es más importante, y en donde, en definitiva, podemos reubicarnos para echar a andar. Estuvo una gran digresión, pero creo que, como dice el Chavo, se entendió la idea. Muy bien. Yo quiero volver con Natalia porque me parece interesante lo que nos deja Pedro también en su exposición, en orden de que este feriado, este descanso que vamos a tener con motivo del Día de los Pueblos Originarios, se transforme en una forma de difundir, de educar respecto del verdadero significado. Y en eso, Natalia, ¿qué se hace desde la academia, por ejemplo? A ver, yo creo que efectivamente en todos estos procesos, ya sea en este caso el feriado, en la promoción, divulgación de conocimientos propios de los pueblos indígenas, la academia debemos ser un apoyo, debemos ser una herramienta para los pueblos, más que ser la voz que lleva en este caso los conocimientos. Yo creo que aquí la academia tiene que también cuestionarse las relaciones que ha tenido todo este tiempo con los pueblos indígenas, relaciones que también han sido lamentablemente coloniales, y más bien lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de cómo podemos ayudar a promover los conocimientos de los pueblos, cómo podemos hacer dialogar los conocimientos de los pueblos con los otros saberes. El caso del solsticio es un ejemplo súper interesante de este diálogo de saber. Efectivamente, astronómicamente, científicamente podemos situar el momento exacto en que ocurre este solsticio, pero los pueblos también lo notaron, y lo notaron a través de la observación, a través del conocer la naturaleza, del darse cuenta que había una noche que era más larga que las otras, y eso se dieron cuenta no buscándolo en internet, no leyendo un artículo científico, sino que lo vieron viviéndolo, notando esas sensibilidades de la naturaleza. Y en este sentido la academia lo que tenemos que hacer es dar cuenta de eso, apoyar la visibilización. No podemos, por supuesto, adueñarnos de esos conocimientos en absoluto, sino que más bien ver cómo los promovemos, cómo se difunden, cómo se socializan en distintos espacios, cómo efectivamente se llega con los conocimientos de los pueblos indígenas a los sectores y de la sociedad que no conocen sobre los pueblos indígenas. Porque hoy en día, por más que efectivamente hay más de 1 millón de personas que adscribimos a los pueblos indígenas, estamos
No, la verdad no estamos reconocidos, estamos peleando por un proceso de reconocimiento, pero también hay sectores que lamentablemente no conocen, se quedan con las enseñanzas a veces del colegio, que incluso hablan de los pueblos indígenas en el pasado o extinto. Entonces nuestro rol es eso, promover, apoyar, ser una herramienta para los pueblos, pero sobre todo cuestionar el colonialismo que tuvimos muchas veces en nuestras prácticas y, por así decir, bajar ahora el protagonismo y ponernos al servicio de los pueblos en estos procesos de sensibilización a la sociedad, de reconocimiento y de valoración de los pueblos indígenas. Lo decía al comienzo de este programa, hablábamos de Año Nuevo Mapuche o el cambio de lo que es la tierra, esta vuelta al comienzo, o Noche de San Juan, y me decía, la Noche de San Juan y del Santo fue impuesta un poco por la religión. Esta vinculación de los pueblos originarios con la religión, que no solo se dio en nuestro país, sino que en toda América Latina, de alguna manera, ¿cuál es la conclusión que sacas tú, Natalia? ¿Fue buena, fue mala? Y a lo mejor tampoco es tan blanco y negro, hay una mixtura en todo esto. A ver, yo creo que hay que efectivamente mirarlo primero históricamente, contextualizadamente, porque una cosa es un proceso de una imposición de una religión, en este caso de un credo que venía a partir de los procesos de colonización y conquista que se estaban llevando a cabo, y es distinto a cuando hoy en día personas de pueblos originarios escogen, por así decirlo, adscribir a otra religiosidad que eventualmente no sea la espiritualidad de su pueblo. Entonces, claro, en ese sentido no podemos tachar que todo como cambio de religiosidad sea buena o mala, sea blanco o negro, sino que tenemos que verla en esos contextos. Sin duda que los procesos de evangelización forzada no fueron algo positivo para los pueblos, porque o sea, a veces hay que ponernos al otro lado. ¿Qué pasa si el día de mañana a ti te dicen deja tu creencia y tienes que tomar esta otra? O sea, yo creo que a ninguno le acomoda, porque además tampoco lo hacían en esa forma el cambio de religiosidad, sino que era mucho más violento. Sí, la imagen era de la cruz por delante y la espada por detrás. Exacto, entonces cuando tú no tienes opción, no digamos que es un proceso en que uno conscientemente esté eligiendo este nuevo credo o creencia. Entonces en ese sentido fue un proceso traumático para los pueblos, un proceso que hasta hoy en día a veces todavía hay traumas, hay nociones de lo que significó ese cambio y que hay que ir sanando, revirtiendo y cambiando. Y insisto, porque es distinto, eso sí, a los procesos actuales en que personas de pueblos originarios, por supuesto, pueden reconocerse o sentirse identificados con otras religiosidades, pero donde ya hay una opción que sale de la imposición. Sí, claro. Vicente, usted nació en la zona costera, en Imperial, y en ese sector todo lo que se desarrolla en materia educacional en los comienzos estaba muy asociado también a la iglesia y particularmente la iglesia católica. ¿Qué mirada tiene usted sobre este mismo punto? Bueno, habría que distinguir entre institución y comunidad. En general, las comunidades religiosas tienen muchos puntos de encuentro y coincidencias con la religión o religiosidad mapuche. Religión, no hay que olvidar, viene del religare, que significa converger, ¿no es cierto?, volver a ligar. Y ese es un elemento muy presente en la sociedad mapuche. Ahora, la institución católica, protestante, bahá'í, es probablemente donde puedan haber en la contemporaneidad algunos desencuentros. En el caso de la Iglesia Católica no hay que olvidar que se trata del sostenedor más grande de colegios particulares subvencionados en la región. Magisterio de la Araucanía. El Magisterio de la Araucanía. Entonces, hay una doble faz que tiene que ser evaluada por la sociedad civil en general, pero las organizaciones mapuche ahí le competen mucho en singularidad, y en el fondo tiene que asumirse, por un lado, la condición patrimonial de las escuelas rurales, y asumirse que es momento que las escuelas rurales vuelvan a las comunidades mapuche.
así de tajante, porque es lo pertinente y lo propio. Y insisto en el tema de la escuela rural, la multigrado, la unidocente, porque es el centro en el cual acude la evangelización, desde la misión Boroa para adelante. Ya es momento que esas escuelas retornen a las comunidades por un asunto territorial, por una cuestión pertinente y por una vocación de entendimiento y comunidad de diálogo que esperamos también que se allane la Iglesia Católica, pero las demás iglesias también, a llevar a cabo, porque es un asunto de ecumenismo por un lado, pero de comunidad de diálogo por otro. Y es momento en que estas escuelas retornen. Sí, usted me pone sobre la mesa un punto que no es menor. La tenencia de estos establecimientos educacionales, particularmente los terrenos, esa situación está... ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Hay una, a ver, por así decir, un documento que acredite que el establecimiento educacional es propietario de ese terreno, o hay temas ahí pendientes que hay que ir aclarando? Hay una brecha de legalidad y realidad, porque la legalidad establece que el RBD, diga, la patente del colegio, tiene que tener concomitancia de propiedad con el terreno, ¿ya? Y el hecho es que la tierra indígena es inalienable. Ergo, ¿a quién debe pertenecer la escuela? ¿Sí? Eso hay que conciliarlo, hay que armonizarlo en comunidad de diálogo. Pero tiene que resolverse. Es un imperativo del presente y de la pertinencia. Tampoco aquí hablamos en todas, sino que los casos que sean necesarios esclarecer. Correcto, correcto. Y hay que hacerlo, insisto, armoniosamente. Están las facultades legales, está la institucionalidad, pero es momento de hacerlo. No puede continuar en una brecha o en una suerte de impas el fenómeno. Y vuelvo a insistir, la condición patrimonial de las escuelas rurales es importantísima. Si las escuelas rurales eran la cuna de los profesores normalistas, es probablemente la traza del sistema que todos añoramos, ¿no es cierto?, que era la educación chilena, la educación pública, en donde estaba el profe que bajaba a pueblo, ¿no es cierto? Es el recuerdo de ese pervivir bello que se mantuvo. Entonces, es una mirada de futuro, pero las escuelas tienen que volver a las comunidades, claramente. Natalia, en esta misma perspectiva, ¿cuál es la preocupación hoy día con el fin de proyectar lo que significa la cultura de los pueblos originarios en nuestro país, considerando de que ya hay pasos importantes, lo decía Pedro Cayuqueo, que hay algún grado de reconocimiento con este Día de los Pueblos Originarios y que además se ve que hay desde el mundo político también una perspectiva de buscar juventud y también dentro de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el desafío ahora en más para proyectar lo que es la cultura en el país? Yo creo que el principal desafío es que entendamos que la vitalidad de los pueblos, la persistencia de sus lenguas, de sus prácticas, de sus cosmovisiones, es un derecho propio de los pueblos indígenas. Entonces, en este caso, el Estado de Chile tiene que garantizar. Una cosa es efectivamente que los pueblos luchen por esas demandas, por la permanencia, por la pervivencia, pero el Estado chileno tiene que entregar las garantías para que eso ocurra. Entonces, ¿qué puede venir o qué es lo que podemos esperar? Sobre todo, además, a puertas de este proceso constituyente y que va a haber representación de los pueblos. Bueno, lo inicial es el reconocimiento tan mentado y que también, como decía Pedro hace un rato, ya es una deuda. Se prometió el año 89 en el Pacto de Nueva Imperial, lo han prometido todos los candidatos
candidatos presidenciales y no hemos tenido reconocimiento, y un reconocimiento que efectivamente vea a los pueblos como sujetos de derechos, sujetos que pueden y deben hablar sus lenguas. Entonces ojalá también avanzar hacia las oficializaciones de lenguas indígenas, puede ser en los territorios, puede ser a nivel regional, macrorregional, nacional. Ahí hay que conversar la fórmula. Efectivamente, avances en la educación. Creo que la educación, la restitución de las escuelas hacia las comunidades no solo es un tema material, por así decirlo, de la escuela en cuanto a infraestructura donde está, sino que también planes y programas propios pertinentes a las realidades de las comunidades, a lo que los pueblos quieren transmitir en su enseñanza. Creo que también es algo que es posible realizar, que el Estado tiene las herramientas para promover, y así podemos seguir enumerando una serie de derechos culturales y lingüísticos de los pueblos que, insisto, lo importante es que se garantice que ellos se puedan expresar, que se puedan hacer posibles, que no queden voluntariedades, que no quede en la demanda, sino que efectivamente que se den las garantías para que los pueblos puedan seguir perviviendo y manteniendo su cultura, sus prácticas y cosmovisiones. Considerando la presencia también del profesional mapuche, particularmente en esta zona y en el país en general, me imagino que también se puede ir conformando una mirada, una forma de transmitir el ámbito cultural indígena en la forma de hacer educación, en la forma de hacer salud, por ejemplo, en la forma de construcción, porque ahí también hay un elemento importante que particularmente el mundo mapuche aquí lo toma en consideración. Efectivamente, los profesionales que pertenecemos a pueblos indígenas también está esa forma de cómo, por una parte, se descoloniza lo que también hemos aprendido. Nosotros, si bien somos profesionales, también pasamos por la universidad, también tenemos el formato algo colonial, entonces también es como un doble trabajo de descolonizarse, y cómo también esos conocimientos que uno adquiere los pone a disposición de los pueblos por los que trabaja, para los que pertenece. Y efectivamente ya tenemos casos, los historiadores que han, por así decir, contado la historia desde el otro lado. Efectivamente un profesor que sea indígena también va a contar, va a enseñar de manera distinta, va a tener otras sensibilidades ante la realidad de los estudiantes, arquitectos, y en realidad quienes son del área de la salud, el trato debiese ser distinto también en las zonas rurales o con las personas cuando llegan con sus enfermedades, que a lo mejor son más culturales que biológicas, por así decirlo. Entonces cambia también la mirada, pero también es importante entonces abrir el espacio para que los profesionales se puedan desempeñar. Lamentablemente muchas veces aquí los jóvenes que estudian en la universidad tienen que emigrar porque esta región y este territorio es muy expulsor de gente. No tenemos fuentes laborales, no, a veces se valora más que venga el profesional de afuera a que los jóvenes de acá puedan quedarse trabajando. Entonces, también en este hacer de las instituciones, en este cambiar la mentalidad de las instituciones, también se tiene que promover eso, más participación de personas de pueblos indígenas, promover la contratación de personas de pueblos indígenas, no como un gesto de discriminación positiva, sino como un gesto de poder abrir y cambiar las instituciones y entender que en este territorio y en realidad en todos los territorios en Chile se tiene que dialogar con los pueblos indígenas que son previos a todas estas instituciones que hoy en día existen. Bueno, Vicente, en su ciudad natal usted tiene un ejemplo del mensaje, de la idea a materializarse en materia de salud, como es este hospital intercultural que funciona ahí en Imperial y que aparentemente desde todos los puntos de vista ha sido muy positivo el trabajo que se está desarrollando en esa comuna vecina, Vicente. Sí, bueno, un saludo eterno a Doralisa Millalén, ¿no? Una de las promotoras desde que la reivindicación estaba con los bueyes y las carretas afuera del antiguo hospital. Así que un homenaje, un pequeño homenaje a Doralisa, mi ñaña, que la conocí yo creo que a los 14 años que empezó, cuando yo tenía 14 años que empezó ese proceso reivindicativo y que era una reivindicación territorial, ¿verdad? Ahora, lo que decía la Lamián Natalia es muy cierto. Yo pienso en mi familia está lleno de médicos. Mi hermano, por ejemplo, está contratado en Valencia y me da mucha pena que ninguno de mis familiares médicos pueda trabajar en los hospitales no Imperial. No obstante, salimos de la comunidad de Loncopuy, ¿no es cierto?, de Rulo.
Y es básicamente porque no hay creación de empleo. Las políticas regionales son políticas de absorción de empleo. Y la absorción de empleo, que es muy distinto, ¿no es cierto?, que es repartición de subsidios propio del Estado subsidiario en la región más pobre, lo que hace es terminar expulsando a los profesionales porque no se crea valor, no hay posibilidad de avisoramiento, una revolución tecnológica. Estamos hablando de una región que concentra la oferta universitaria de educación superior al sur del Biobío, probablemente de mayor intensidad en términos cuantitativos, pero no hay políticas públicas de creación de valor. Entonces estamos llenos de contrastes en la región, y la idea, evidentemente, con las comunidades de diálogo, como señala la Lamien, ¿no es cierto?, en el sentido de la emergencia de la nacionalidad mapuche, es precisamente actualizar las instituciones de la región a los estándares internacionales de desarrollo y de derechos sociales y económicos. Si muchas veces se ve al pueblo mapuche como pasado, y el pueblo mapuche es el gran propositor del porvenir. Se actualizó el estándar internacional al lograr la ratificación del convenio 169 hace más de 10 años. Era una constitución que no se movía, y los mapuches lograron, desde una posición de minoría, moverla, actualizarla en derechos con el convenio 169. Entonces, en la configuración que implica la presencia social y política de los mapuches, hay un avisoramiento del porvenir en la actualización del estándar internacional de derechos sociales y económicos. Eso es importante anotarlo así. No son propuestas estatistas. Eso es una salida de territorialización movimental de la política pública, o sea, afincada pertinentemente al territorio y desplazada en movimiento por las comunidades que van participando en tanto sociedad civil de las rectificaciones de esa política pública, desburocratizándola, desconsultarizándola, porque ustedes sabrán que los dineros muchas veces se quedan en las consultoras, sí, ¿no es cierto? Sí. Volviéndolas presupuestos participativos y haciendo llegar la plata donde tiene que llegar para activar precisamente el desarrollo. Entonces, esas son las oportunidades, en definitiva, que abren las festividades de reconocimiento cultural, y esos son logros nuestros, en las movilizaciones, en la calle. Sí. En definitiva, aplicar la descentralización, pero no solamente nacional desde Santiago con la región, sino también de las comunas respecto a Temuco, e incluso dentro de las comunas, Vicente, porque también el ámbito urbano genera un polo de atracción de recursos y de hacer obras, más aún cuando se trata de que somos autoridad comunal y necesitamos que nuestras obras se vean, porque eso también refleja en votos. Entonces, ahí también es un tema que hay que irlo analizando y viendo desde las perspectivas que se toman. Natalia, nos quedan los últimos 3 minutos y quiero aprovechar de destacar una actividad que tienen ustedes para este jueves, entiendo. Para este día viernes tenemos la clase magistral con la que daremos inicio a nuestro diplomado en interculturalidad y derechos humanos para la gestión pública. En esta clase magistral vamos a contar con la presencia de Lisa Loncón, constituyente mapuche recién electa por los escaños reservados, y de Claudio Nach, también académico de la Universidad de Chile, experto en temas de derechos humanos. Va a ser una charla abierta, si bien está bien dentro de un programa de nuestro instituto, pero va a estar abierta. Pueden seguirla por las redes sociales del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales. Vamos a estar desde las 7 de la tarde ahí haciendo Nutram con los invitados. Vamos a estar ahí conversando, precisamente viendo cómo en este nuevo contexto los derechos humanos y la interculturalidad son ejes transversales en la función pública, en el quehacer de las instituciones del Estado en este territorio y en realidad en todos los territorios del país. Así que todos invitados para que nos acompañen este viernes de las 7 de la tarde por nuestras redes sociales. Perfecto, una buena invitación, un buen momento para también ir descubriendo desde otra perspectiva, de otra mirada también el sentir del mundo indígena. Agradecerle, Natalia, la gentileza de estar estos minutos con nosotros. Espero que haya servido para, en definitiva, relevar lo que significa la cultura de los pueblos originarios en una noche especial en que, evidentemente, poco a poco, como bien lo decían los invitados, va quedando atrás una fiesta que la teníamos como San Juan, se lo merecen los Juanes sin duda, pero la vamos apuntando más hoy día a lo que significa la cultura indígena con este Año Nuevo.
Muchas gracias a ti también por la invitación, por este espacio. Y quiero aprovechar también para saludar a algo personal, a mi familia que no le he podido ver por la pandemia, pero sí que ahora están observando. Así que gracias también, Miguel Ángel, por la invitación. No, a ustedes, gracias. Y Vicente, bueno, garantizarle que le dejamos justo el espacio para que alcance a volver a su querido Imperial y que tenga buen viaje, Vicente. Gracias por su aporte, sin duda que ha hecho también engrandecer esta conversación que la gente que nos está mirando ha tenido para ver lo que significa esta mirada cultural de nuestros pueblos originarios, Vicente. Bueno, agradecido a la Lamián Natalia, a usted, Patricio, a la Universidad de la Frontera. Decir que la cooperativa Cumé Muñén, Cooperativa Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cumé Muñén, siempre va a estar con la Universidad del Estado en la presencia de la universidad en Carahue, en Nueva Imperial, en Traiguén, en Purén, en Curarrehue, en Vilcún, en las 32 comunas, porque estamos unidos y convergidos en esa descentralización sustantiva que tanto requiere la región. Así es que un abrazo, Panco, Rumé, Cumé, Muñay, Tripanto, cada Cumé, Muñay, Compuché. Buen vivir para todas y todos. Que les vaya bien, gracias. Muy bien, de esta manera hemos estado en esta Araucanía 360 especial descubriendo precisamente la herencia cultural de los pueblos originarios a nuestro país. Será hasta cualquier momento con estos temas de interés para nuestros seguidores.